El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos míos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense también unos a otros. En esto conocerán que ustedes son discípulos míos, si me aman unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a intentar explicarles este evangelio así como yo lo pude entender y como lo pude orar, porque me regaló mucho consuelo y mucha paz. El evangelio comienza en la última cena. No ha resucitado todavía Jesús, ni siquiera muerto, pero ya sabe que es todo lo que viene de aquí en adelante. Y es el momento exacto en el que Judas ha salido para vender a Jesús. En el momento en el que Judas sale del cenáculo, Jesús entrega las últimas palabras a los discípulos. Y en otras palabras les dice: Dios ya está glorificado en mí. Dios me ha glorificado. ¿Qué entienden ustedes por esa expresión? Porque uno de pronto escucha a veces en las personas mayores, cuando hacen oración, que le dicen a Dios: glorifícate. Dios mío, glorifícate. ¿Qué significa esa expresión? Pero sigamos el hilo conductor. Dios se ha glorificado en mí. Este ha sido el momento en el que Dios se ha glorificado en mí. Los apóstoles no entendieron absolutamente nada, como también nosotros muchas veces cuando leemos el texto bíblico. Y luego les dice: guarden en su mente y en su corazón un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se aman ustedes mismos? Como yo los he amado a ustedes. El mandamiento del amor. Pero centrémonos en la primera parte. Ya Dios se ha glorificado en mí. Entonces tenemos que hacer un desplazamiento al monte Tabor, cuando Jesús se transfiguró en medio de los apóstoles y una voz del cielo salía diciendo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, en quien tengo mis complacencias. Y luego Jesús nos dice: ya Dios Padre se ha glorificado en mí. Que pudiera ser lo mismo que decir: Dios Padre está complacido en mí, se complace en mí. Bueno, tengan ese dato ahí. Hay un pedacito en el libro de los Apóstoles donde dice que cuando uno ora, de tanto orar, ya no es uno el que ora, sino el Espíritu del Padre el que ora a través de uno. O sea que uno se vuelve un canal a través del cual Dios entra en relación con la humanidad. Dejen otro datico ahí. Cuando se acaba la última cena, lo que le sigue a Jesús es todo un camino de cruz, de dolor, de sufrimiento, de burla, de señalamiento, de ultrajes, de maltratos. Y noten ustedes una cosa muy particular, y es que Jesús es capaz física y emocionalmente con todo lo que sigue, sobre todo emocionalmente. Cuando a Jesús lo llevan para ponerlo preso, Jesús guarda silencio.
Cuando lo interrogan Herodes y Pilatos, Jesús guarda silencio. Luego vienen los ultrajes físicos, los latigazos, la cruz, el calor del día, el cansancio, la caminata, los clavos, la corona. Imagínate todo lo que tuvo que soportar. Y Jesús sale adelante. ¿Qué significará entonces que el Padre se ha glorificado en él? Significa que se ha dado un encuentro tal entre el alma de Jesús y el Espíritu del Padre, que aunque el cuerpo sienta el peso del momento y el sufrimiento, el alma no se debilita de la misma manera que se debilita el cuerpo. Que Dios se haya glorificado en mí significa que Dios ha decidido habitar en mí. Se está complaciendo en mí, no conmigo, no con lo que me pasa, sino que la complacencia de Dios está en la fuerza que yo estoy adquiriendo. Voy a poner otro ejemplo más simple. ¿Se acuerdan ustedes de Sansón? ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? En el pelo. En el pelo. Para que entendamos esto. ¿En dónde está la fuerza de Jesús? En el alma. La fuerza de Jesús está en el alma. ¿Sansón murió? Sansón murió. Claro. Pero mientras lo maltrataban y lo ultrajaban, él permanecía firme, aunque su cuerpo se deteriorara. Jesús murió. Jesús murió. Pero interiormente se mantuvo siempre firme. Emocionalmente estable, mentalmente saludable. Eso es lo que significa que Dios se ha glorificado en él. Es Dios quien ha entrado en la persona de tal manera que aunque su cuerpo se desgarre a pedazos, su ser interior permanece firme. No siempre por la fuerza humana, sino y sobre todo por la fuerza de Dios. Por eso ustedes pueden notar que Jesús, en medio de todo lo que vive, consuela a las mujeres de Jerusalén. Y luego le promete el paraíso a uno de los ladrones. Y es capaz de generar la conversión en uno de los soldados. Y pide a Dios el perdón para toda la gente que no sabe lo que hace. Mire, aún en medio de lo que vive, todavía Jesús tiene algo que entregar. Todavía sigue dando. Todavía sigue siendo generoso. Eso se logra solo porque interiormente tiene quien logre soportarlo, sostenerlo. Eso significa, ya el Padre se ha glorificado en mí. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Ya ustedes saben para dónde va Judas. Pero muchachos, no hay miedo. Ya Dios se ha glorificado en mí. Lo que vaya a venir de aquí en adelante, tranquilos, yo voy a ser capaz con eso. ¿Por qué? Porque es que Dios se ha glorificado en mí. Ahora ya no son mis fuerzas, ahora ya son las fuerzas de Dios. ¿A qué más se parece eso? Se parece a aquellas personas que en momentos muy difíciles uno se extraña porque las ve llenas de paz. Y uno dice, pero ¿cómo no se desespera? Si fuera yo, ya hubiera explotado. Y mírenle la calma, mírenle la paz, mírenle la tranquilidad. Ahí podríamos decir, es que Dios se ha glorificado en esa persona. Entonces miren qué tan bonito esto, porque Jesús nos está diciendo que la oración sí tiene un efecto. Que la oración tiene el efecto de hacer que Dios Padre se glorifique en nosotros. No tiene el efecto para hacer que ustedes y yo dejemos de enfrentar lo que tenemos que enfrentar. No, es lo que hay que hacer. El cuerpo de Jesús, aun siendo el Hijo de Dios, se deterioró por completo. El profeta Isaías decía, ya no tiene aspecto humano, sus huesos se pueden contar. Y otro texto dice, Jesús iba como res al matadero.
Su cuerpo se desfiguró, pero internamente él venció. No lograron debilitarlo interiormente. ¿Por qué? ¿Porque era muy bueno psicológicamente? No, porque había alguien que lo estaba sosteniendo interiormente. Y ese sostenerlo interiormente significa glorificándolo. Dios Padre se había glorificado en Jesús. Por eso Jesús pudo con ese momento tan difícil de su vida. Padre, me acaban de diagnosticar una enfermedad. Padre, tuve una pérdida económica. Padre, tuve una decepción amorosa. ¿Qué hago? Ore. Ore, ¿para qué? Para que Dios se glorifique en usted. Y aunque usted de pensar se quede flaco y aunque lo que sea, usted luego salga victorioso. ¿Por qué? Porque es una batalla que va a enfrentar Dios con usted. Es lo que hace Jesús. Sentirse glorificado es sentirse apoyado, respaldado, fortalecido, bendecido, acompañado. Por lo tanto, aunque mi cuerpo se debilite, mentalmente esa batalla es mía. Por eso ustedes logran percibir que los judíos y los romanos hicieron de todo para acabar con la vida de Jesús. Y en el último instante de la vida de Jesús, Jesús les enseña a ellos que ellos no le quitaron la vida. Es Él quien entrega la vida. Por eso le dice al Padre: Padre, llegó el momento, yo te entrego mi vida. En tus manos encomiendo mi espíritu. Nadie me quitó la vida. Yo fui dueño y señor hasta el último momento. Si ustedes y yo nos sintiéramos glorificados, lo primero que perderíamos sería el miedo. Nos enfrentaríamos a la vida con nuestras capacidades, pero también con la certeza de un Dios que nos sostiene y que nos guía. Cuando ustedes y yo nos sentimos glorificados, entonces adquirimos una confianza tal que aunque estemos muy deteriorados o muy cansados, seguimos entregando lo mejor que tenemos por dentro. Pero cuando no nos sentimos glorificados, entregamos lo peor que tenemos por dentro. Por eso uno pudiera distinguir sobre todo entre un enfermo glorificado y un enfermo rezandero. El enfermo glorificado es aquel que aprende a tener paz en medio de su enfermedad y logra dar paz a quien lo cuida. El rezandero que no logra todavía la glorificación, o el que no cree, como no tiene paz, le vuelve imposible la vida al que lo está cuidando. Por eso cuando uno se siente glorificado, uno entrega lo que abunda en uno, Dios. Miren ustedes, unas veces que tienen un problema bien grande y lo llaman por teléfono y dicen: no, hoy no, llámame mañana, pero hoy no. En cambio, Jesús se acerca a las mujeres de Jerusalén y las consuela. Se acerca a la Verónica y la consuela. Le habla con cariño al ladrón. Le entrega a Dios la vida de los que lo ultrajan. Solo una persona que está fortalecida interiormente se da cuenta que cuando el cuerpo se deteriora, solo el cuerpo se deteriora, pero interiormente sigue fortalecido y pleno. Hay una salud mental, hay un espíritu sereno y hay un alma en paz, fortalecido. Bueno, Padre, ¿cómo logra uno eso? Uno logra esa fuerza interior de dos maneras. La primera, haciendo momentos de silencio. No hay nada que lo desgaste a uno que la palabrería. Cuando uno en los momentos difíciles aprende a hacer silencio, entonces empieza a recuperarse un poco por dentro. Y la segunda manera como uno logra esa fuerza interior de Dios en uno es nunca dejar de servir a quien lo necesite.
nunca dejar de servir a quien lo necesita. Porque en el servicio al otro hay un ejercicio doble. Mientras yo me estoy entregando al otro, como lo hago en el nombre de Dios, Dios está llenando los espacios que yo voy dejando vacíos a la hora de entregar al otro. Por lo tanto, en el servicio, primero, no quedo vacío. Y segundo, se renueva mi vida interior. Porque lo que yo entrego, Dios lo llena. Ese es el ejercicio de servicio. Pero también es la primera tentación de la crisis. Cuando uno está en un momento de crisis, lo que menos quiere es servir a otro. Por la palabra de Dios nos dice que en un momento de crisis, lo que primero nos renueva es el servicio que podemos ofrecer al otro. Es muy paradójico, con Dios todo es muy raro, pero tiene también su sentido. Por eso al final del Evangelio Jesús dice: la manera de que ustedes permanezcan en mí es amándose como yo los he amado a ustedes. Es decir, hasta el final. Aunque no tengamos ganas, aunque no nos sintamos del todo bien, siempre, en cualquier momento, saquemos de nosotros lo mejor de nosotros mismos. Padre, uno bien lleva una cámara, ¿cómo sirve? Simplemente agradezca con cariño el servicio que le prestaron. Ya esa gratitud va a hacer que el otro quiera seguir haciéndolo con amor. Y va dejando en usted espacio para nuevas fuerzas de parte de Dios. No se trata de grandes cosas. Como diría el libro del Apocalipsis, se trata de hacer nuevas todas las cosas. Se trata de encontrarle novedad a cada situación. Resumo para decirles: uno sí es capaz con la vida. Sí es posible enfrentar la vida. Pero ¿cuándo tomamos la mano de Dios? Porque cuando Dios y yo comenzamos a ser uno a través de la oración, entonces es Él quien soporta mi vida cuando mis fuerzas se debilitan. Y mientras yo me fortalezco, es Él quien va llevando las riendas. Eso significa que Dios se ha glorificado en mí. Cuando ya me voy recuperando, entonces yo ayudo a recuperar a otros. En ese ayudarle a otros a recuperarse, Dios termina de hacer perfectamente su obra en mí. Porque está notando que así como yo recibo, doy. Y a Dios le encanta la generosidad. Si usted está pasando por un momento difícil, si usted ve que se avecina un momento difícil, hay que orar. Hay que orar mucho. Porque cuando uno ora mucho, es el Espíritu el que comienza a habitar en uno. Y ahí es donde empieza la glorificación. Por eso al final de la prueba uno dice: ¿cómo fui capaz? ¿Cómo lo logré? No, es que Dios se glorificó en mí. Y entonces lo logramos juntos. Fuimos capaces juntos. Siempre con Dios podemos llegar más lejos de lo que nos imaginamos. Amén.